Eran 199, ¿no te lo dio? Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya aquí de regreso en el estudio. Algo que ha sido muy interesante en la vida política del mundo y sobre todo de América Latina es el convenio de paz que firmó el gobierno del presidente Santos con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este problema pues fue primero rechazado por un grupo de personas influidas por un expresidente colombiano, el señor Álvaro Uribe, lo cual a mí en principio me pareció que era una verdadera tontería de la gente que estaba apoyando al señor Uribe. Y el señor Uribe, envidioso de todo lo que había logrado Santos. Pero hay algo que es muy interesante ahora. Todo este grupo de gente que estaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias va a salir de ellas. ¿A dónde va a ir? ¿Se van a reinsertar en algo? Pues resulta que el retorno a la vida civil está en una situación precaria, con dolor, con muchas cosas. Y los campamentos a los que se han trasladado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para poder iniciar su reinserción, pues se encuentran sin ningún tipo de elementos, ninguna dotación de ningún tipo y ninguna construcción, simplemente son como terrenos que ahí vas y ahí te quedas. Me gustaría de alguna forma pensar que nosotros somos los que salimos de las FARC, que estuvimos en una situación muy difícil, es cierto, pero que esa situación muy difícil se debió, entre otras cosas, a que pues, no se estaba aceptando el que ellos pudieran reintegrarse a una vida. Ahí se hicieron, se formaron, comían, bebían, disfrutaban, tenían incluso su familia, estaban en terrenos muy grandes porque una parte muy importante de Colombia estaba siendo controlada por las FARC. Y de repente se acaba todo eso y se tienen que reintegrar y tienen que regresar. Pero ¿cómo van a regresar si incluso hasta en los terrenos estos famosos donde se encuentran ahorita, los dueños están simplemente negándose a entregarlos a la guerrilla? ¿Cómo? No pueden estar, que es lo que hacía el señor Uribe. ¿Cómo es posible que nosotros le demos vida, incluso vida política, a las FARC con tantos crímenes que han cometido y tanta sangre que han derramado? Pues es cierto, pero del otro lado también es absolutamente cierto que el gobierno, incluyendo el del señor Uribe, pues han matado también a muchos que se encuentran o que se encontraban en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces un poco es el problema. España llegó en los acuerdos de la Moncloa a un arreglo medio exótico, en que ahora sí te perdono, me perdonas, nos perdonamos y vamos adelante a hacer lo que haya que hacer. Cosa que el Papa Juan Pablo II se encargó en desmoronar de una forma, desde mi punto de vista, muy poco elegante, porque se dedicó a santificar a una serie de miembros de la derecha de esa guerra civil española que perdieron la vida, y que esos de la izquierda no tenían ningún derecho también a cierto nivel de santidad. ¿O a qué tenía que venir todo ello para recordar
dónde estaba la herida y pedirle a todo mundo que metiera el dedo. Bueno, pues es lo mismo que está sucediendo con el señor Uribe, que hizo ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con todos los miembros de la Fuerza Armada? Muchos ya encontraron un camino, porque inmediatamente se acercaron a ellos pues las gentes de las organizaciones criminales, los carteles de la droga, y resulta que ahí tienen la posibilidad de un empleo y de un ingreso. De una seguridad de vida, no, ahí sí no hay seguridad de vida. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo han entrado otras formas de organización criminal que también quieren a esta gente que sabe matar, que sabe disparar, que sabe vivir en condiciones muy difíciles, que entiende lo que es ser perseguido o perseguir. Entonces aquí se ha vuelto esto en una situación que no tuvieron la capacidad ni los gobiernos del señor Santos ni los exgobiernos de todo lo que fue el señor Uribe. Jamás tuvieron la posibilidad de entender qué cosa es lo que podía pasar. Y ahora, ¿cómo se va a resolver este asunto? Sucede un poco igual que con la cuestión de si nos van a regresar a muchos mexicanos. No tenemos en qué ocuparlos. ¿Por qué? Porque hay desempleo, es lo que estamos viendo, y ese nivel de desempleo pues, es algo terrible y no se puede resolver trayendo más gente que demande un trabajo. Algunos han logrado hacer un pequeño patrimonio, mismo que van a aprovechar en lo que usted quiera. En la carretera muchas veces usted se encuentra lugares en la carretera de un lado o del otro, en donde hay casas que tienen cierto tipo de ambiente extranjero, tipo californiano, vaya usted a saber de qué tipo hay. Pero es dinero que estuvieron mandando los que trabajaban y siguen trabajando en los Estados Unidos, y con ello la familia se dedicó a llevar a cabo un sueño de este tipo. Pero esos a lo mejor ya no tienen dinero. Hubo otros que les tocó una familia que se gastó todo el dinero en cosas muy raras que no necesariamente debían de tener. Pero bueno, ante esta situación, ahora el problema es qué va a suceder. No están listos los alojamientos, no están listos los puestos, no están listos para esta gente que va a quedar desarmada, y no hay forma en la cual se pueda resolver este asunto. México requiere un poco, para que usted entienda lo que yo decía, atender a 11 millones y medio de personas que no tienen puesto. Y que esto lo dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Eso explica claramente, o buena parte de la explicación está en por qué hay economía informal. Pues por esta situación, porque hay justamente necesidad de 11.500.000 puestos de trabajo. Yo creo que es algo que es todavía mayor, pero vamos a pensar que esto es cierto. ¿Por qué hay la economía informal? Por varias razones. Quien está en la formal no tiene tampoco un ingreso lo suficientemente fuerte, grande y claro como para poder tener una vida que le garantice educación, disfrute, alimentación, todas las cosas, ropa, todas las cosas que se requieren para tener una vida digna. Sería el primer factor. Entonces necesitan complementarlo vendiendo flautas o haciendo todo lo que sea necesario, en los aguanes o en la calle o donde sea. Entonces ese primer punto es el que queda todavía fuera de análisis por parte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y el otro punto, pues es que la cantidad de mexicanos que prefieren mejor trabajar en la informalidad que en la formalidad, porque trabajar en la formalidad no solamente tienen un patrón, que también lo tienen muchos de ellos en la informalidad, sino que además de todo tienen encima a la autoridad. Es la autoridad de todo tipo, pero sobre todo la autoridad hacendaria. Está el Instituto Mexicano del Seguro Social también, está también el ahorro, está toda una serie de elementos y de factores que se integran precisamente en esta posibilidad. Entonces sí, 11.5 millones, y si no podemos con estos mexicanos, ¿qué vamos a hacer con los que vengan? Es la misma pregunta que qué va a hacer Colombia, precisamente
con los que regresen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Eso no quedó resuelto por el presidente Santos, ni por la gente importante de Colombia, ni por los enemigos de esta situación, que hubieran preferido que mejor siguiera esa guerra brutal que estaba viviéndose en ese país. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095 1110. Larga distancia 01800 711 1110. En un momento regresamos.